Ok, ok. Buenas tardes amigos, bienvenidos a otro video. Preguntas y respuestas. Así es, ustedes tenían preguntas, hoy les vamos a dar respuestas. Sí, antes que nada, a todos un feliz año nuevo, 2025. Este video supuestamente iba a ser la comida de año De nuevo, año nuevo. pero falló porque hace una semana que estamos teniendo un tiempo bastante malo y no nos queremos arriesgar a ir al pueblo a buscar todo lo que necesitábamos para Ya, esa comida porque hay mucho hielo. hielo negro en la carretera y eso es un accidente esperando a suceder nada más. Y Así también que mucha neblina congelada. Todo lo que toca se pone blanco, así que no está muy lindo afuera. no, y encima 25 grados bajo cero. Sí. O sea que nos arreglamos con lo que tenemos, pero para hacer un video no queríamos ser repetitivos. Tenemos 6 pavos en el congelador, pero tampoco no podemos vivir comiendo pavo, porque el otro día me fui a dar una ducha y me miré y me estaban saliendo plumitas. Plumas, metamorfosis. Conseguimos pavos de 8 kilos a $20 cada uno, o sea que serían unos americanos $12 más o Algo menos, por el $12. estilo, ya. Y compramos unos cuantos y ahí están. Pero bueno, entonces hacemos este video. Preguntas y respuestas. Preguntas y respuestas. Sí. Y bueno, nos enviaron casi 500 preguntas, no lo podíamos creer, pero había una pregunta que se repetía cientos de veces y esa es, ¿cuándo regresan a Argentina? La Sí. gran pregunta. Eh, Bueno, será vos la que tiene que contestar porque No. yo me pongo el cepillo de dientes en la maleta y Ya. viajo al día siguiente si quiero. Ya. Pero ellos ahora la situación cambió. Bueno, de todas maneras, sí vamos a regresar a Argentina este año. La cosa es que la beba todavía está bien chiquita, recién tiene 2 meses y medio, todavía no tiene sus vacunas, no tiene pasaporte, así que no está lista para viajar en este momento. Nosotros generalmente regresamos a Argentina durante el verano, que vendría a ser ahora, enero, febrero, pero bueno, este año vamos a tener que empujar esa fecha un poquito y ver cómo hacemos. Sí. Ahora que la tenemos a ella también está el tema de Ah. hay que alquilar un lugar que tenga calefacción para ella, para que no se nos enferme, no se nos resfríe. Así que tenemos medio como que ajustar y planear bien esa parte del viaje. Ya no es como antes, que uno decía, viajamos esta semana, vamos, hacemos la Vamos, valija y nos vamos. ya. Ahora ya con una nueva integrante de la familia y tan chiquitita, Sí. es de considerar. Pero Ya. bueno, sí, están los planes. o sea que Está eso en no- los planes, vamos a regresar, pero creo que todavía faltan unos cuantos meses antes de que podamos ir con ella. Porque por supuesto ella viene. La otra pregunta era, ¿qué van a hacer con la bebé? ¿No van a poder viajar? ¿No van a poder regresar? Ella va donde nosotros vamos. O La sea, vamos a despachar por correspondencia, en Ay, una ay, caja. Seguro que va a venir. ya, viene, por Bueno, supuesto. esa pregunta contestada. Pregunta número 2, que también muchísima gente ha hecho. Sí. ¿Piensan continuar con el proyecto del hotel en Argentina? Por supuesto, después de todo el tiempo que ya le hemos dedicado y la inversión y la primera casa ya está casi lista para poder mudarse, sí, claro que vamos a continuar. O sea, no es que nació la bebé y nos olvidamos. Chao, chao proyecto. No, ya son 3 generaciones de prácticamente, Ya. ya nace la cuarta, o sea que vamos a ver si continúa. Sí. Pero sí, no, eso todo está tal cual como siempre se planeó. Lo que pasa también es que pillulla, gente, Hay dinero. que ahorrar, o sea, cada vez que Cuesta. regresamos a Canadá empezamos a ahorrar otra vez para todos los trabajos que hay que hacer. Así que en una manera es bueno que no vamos a regresar inmediatamente este mes porque nos da más tiempo para seguir ahorrando y una vez que llegamos podemos hacer un empujón bastante grande con todo lo que todavía hay que hacer. Sí, yo siempre pienso, la historia se repite. Nosotros cuando estábamos construyendo el hotel con mi hermano vivíamos con el problema de que
allá en Argentina es todo dólar USA y acá es dólar canadiense. Y ahora otra vez el dólar canadiense se fue a la lona, está un 40%. Casi. Nuestro dólar canadiense no vale nada en este momento. O sea que ganar dólares canadienses, transformarlo a dólares americanos y perder el 40% es un montón y todo atrasa, ¿no es cierto? O sea que, bueno, tenemos otros proyectos y otras formas que ya les vamos a contar de cómo más o menos poder ir un poco más rápido, porque si a este paso yo ya entonces no lo veo terminado, ¿viste? No, Porque, lo tienes que ver, esa es la claro. cosa, por eso nos queremos apurar. Así que bueno, Proyecto Hotel. Tercer pregunta, Daniel estaría interesado en regresar a España a buscar a sus raíces. Sí, sería un viaje muy interesante. ¿Qué parte de España primero? Y bueno, la familia nuestra es de la zona de León, allá más como hacia el norte, ¿no? Ok. Pero yo ya estuve de joven, pude llegar, pero no fue un viaje muy detallado, como quien dice. Tal vez me gustaría volver a hacerlo y ya ir más puntualmente a todos los lugares y ver si se puede encontrar algo, ¿no? Porque no sabemos mucho sobre el tema, pero sí, sería interesante, ¿no? Ya, y yo no conozco esa parte de España, así que a mí también me interesaría ver de dónde venía la familia de la abuela. La zona de Ponferrada, allá arriba, ¿viste? Es interesante porque hay unos vinos de ricos por allá. Vinos blancos, ¿verdad? Hay un vino blanco que nunca jamás en mi vida tomé una cosa tan deliciosa como en la casa de la hermana de tu bisabuela, era. Ok. Sí, me quedé con ella 2 noches, creo, en el pueblo donde vivían ellos, allá en Toreno, y me sirvió, pero... En fin, o sea que sí, eso también está por verse. Otra pregunta. ¿Extrañan la casa en Toronto? Hay gente que dice, yo no me podría haber mudado después de tantos años, pero ustedes tienen que pensar que esta ha sido una familia siempre en movimiento, a la cual siempre le ha tocado andar dando saltos de una punta a la otra y nunca sabemos en conciencia cierta dónde vamos a terminar los próximos años, ¿no? Porque de Argentina a Nueva York, a Canadá, yo a España, de regreso aquí, a Montreal, a Toronto, a el medio de la montaña de Alberta. O sea que nosotros ya medio como que estamos vacunados un poco contra el tema, ¿cómo se dice? El tema que te da tristeza dejar un lugar. Tal vez lo consideramos como que es un periodo que termina y se abren puertas para que comience una nueva etapa en la vida. Y también creemos que eso es lo que hace que la vida sea un poquito interesante. No hay nada malo en decir, bueno, yo nací, viví toda una vida en la misma casa, en el mismo barrio, y nunca me mudé. Hay gente que necesita ese tipo de... ¿Estabilidad? Sí, estabilidad, esa seguridad, pero nosotros como somos medio gitanos, entonces siempre andamos dando vuelta y eso como que también le da un poquito de chispa a la vida, ¿no? Así que bueno, todo depende de lo que uno... el carácter de cada uno personalmente. Así que no extrañamos, fue un periodo que la disfrutamos a la casa y se presentó una oportunidad, si se quiere, dorada para poder venderla. Fue un lapsus de unos meses nomás y si no lo hubiésemos hecho yo creo que hoy nos estaríamos arrepintiendo, ¿no? Ya, a esta casa no la podríamos comprar. No podríamos haber estado viviendo en este lugar de no haber agarrado ese... Era como una loma, ese ola, pico, digamos. La ola, ¿no es cierto? Ola. Nosotros la agarramos allá arriba, la ola, y ya les digo, 4 meses más tarde se desplomó y esa propiedad en Toronto bajó de precio, pero... Tremendamente. O sea que tuvimos suerte. Y estamos acá en una zona paradisíaca que nos encanta. O sea que, bueno, extrañan la casa. ¿Cómo les gusta vivir en la montaña? Bueno, personalmente, yo siempre quise vivir en un lugar así. O frente al mar, o en una zona montañosa así. Pero no solo en una sola montañosa, sino que yo siempre... Esta propiedad la anduvimos buscando como 7, 8 años, ¿no? Yeah.
desde que empezamos a jugar con la idea de mudarnos, y no la podíamos encontrar hasta que buenamente apareció esto y se dieron las circunstancias de poder vender la otra. Y yo buscaba un lugar donde hubiese también mucha naturaleza agreste y que hubiese mucha vida silvestre, salvaje. Y se compró esta casa, como ustedes ya saben, yo ni siquiera vine a verla cuando la compramos. Vino Pilar con vos y con Ariel. Sí. Yo no la había visto y ni sabíamos con lo que nos íbamos a encontrar. Pero bueno, se cumplieron todos los deseos, porque aquí hay ciervos, aquí hay osos, aquí hay alces, aquí hay puma, acá están los pavos que ahí están afuera, ya es invierno, vinieron los residentes a comer, a que los alimentemos. Tenemos zorros, tenemos lobos, en fin. Lo que a usted se le ocurra en cuestión de vida silvestre, la tenemos, y no solo eso, la tenemos en la puerta de la casa, ¿no? Sí, el alce apareció ahí a 1 metro de la puerta de entrada. ¿Y el oso? Y el oso. Uno acá atrás y el otro ahí también. O sea que sí, nos gusta mucho, hay mucha naturaleza, las vistas es espectacular, y también nos gusta que son todas comunidades muy chiquitas, todos pueblitos chiquitos. Aquí no, para ir a una ciudad hay que manejar 1 hora mínimo y no tenemos que lidiar con tráfico ni nada de eso, que no. A mí me volvió loco en Toronto tener que manejar por la 401, la autorruta esa, la detestaba. Pero bueno, acá es todo calmo. Y yo diría también lo lindo es la gente en esta zona, aquí en el campo. Para ser Canadá, la gente acá es bastante cálida y es fácil hacerse de amigos, conocer vecinos, así que también hemos tenido muchas interacciones positivas con la gente de la muy zona. serviciales. Sí. El otro día fueron al pueblo, yo no estaba, y se les quedó el auto aquí abajo, había una montaña de nieve y no pudieron cruzarla, y le hablaron a la vecina que nos vende el huevo, los huevos y el pan casero. Y enseguida aparecieron con los mamelucos de invierno, los tractores, todo para tironearlos, sacarlos. O sea que muy, muy agradable la gente acá, muy, muy buena. No, es que no hay estrés de ciudad. Ok, ¿tienen planes para visitar el Perú? Sí. No hemos comprado pasajes ni nada, pero la idea es ir a Perú este año. En realidad solíamos ir casi todos los años o año por medio para visitar a mi abuela, que ya tiene sus añitos, va a cumplir 97 este abril que viene, así que queremos ir para su cumpleaños. Yo creo que hace ya 3 años que no he ido a Perú, así que me toca y quiero que conozca a su bisnieta, a Aurelia, así que probablemente ese sea el primer viaje con la beba. Y dato interesante, mi primer viaje a los 6 meses fue también a Lima, a Perú, me llevaron. Sí. Así que sí, ellos van a ir, yo me quedo porque todo. Siempre todo, ¿no es cierto? Y bueno, hay que aprovechar ahora, Pilar ya está bien recuperada de salud y puede entonces hacer el viaje y aprovechar para ir a visitar a su mamá, que hace mucho tiempo que no la ve. Así que va a ir, tal vez, no sé si irá tu hermana también, Si se animan, vamos a ver. Vamos a ver quién se anima a viajar. Sí, pero el plan ya está. Sí. Ok. Otra pregunta, ¿puedo ir de vacaciones a Canadá y quedarme a vivir? No. Ay. Las leyes migratorias canadienses son bastante estrictas. Primero que nada, para venir de vacaciones, países como Argentina y otros tantos, hace falta una visa. La visa es bastante complicada para conseguirla, y una vez que uno llega aquí a Canadá le pueden dar como máximo 6 meses de estadía para visitar el país, todo. No tiene derecho a trabajar, y cuando se termina la estadía se tiene que ir, porque sería quedarse ilegalmente en el país. Y no lo recomiendo, porque en este momento ya acá en tanto Canadá como en Estados Unidos, siempre lo digo, no es lo que fue cuando nosotros llegamos en 1970. Las cosas han cambiado mucho, está muy difícil la vida, ¿no? Se ha puesto todo muy caro, y estar indocumentado en un país es siempre prestarse a ser un poco explotado. Cuando uno habla
salarios y lo que le pagan por no tener documentación, y sinceramente no valdría la pena la calidad de vida quedarse de esa manera, porque no justifica todo lo bueno que tal vez puede ofrecer este país. Requiere un cierto nivel de ingreso, y ese nivel de ingreso no lo tendría nunca una persona que está indocumentada en el país. O sea que directamente no. ¿Okay? ¿Contesté? Contestaste. ¿Por qué comenzaron a arreglar el chalet primero y no el hotel? Ya, sí, alguien estaba preguntando por qué no nos mudamos a una habitación del hotel y vivimos ahí. Pero, o sea, en un dormitorio no se puede vivir. No hay cocina, no hay donde lavar ropa. O sea, es un espacio bastante reducido. La idea era arreglar el chalet primero, así tenemos un lugar donde instalarnos, no hay que seguir pagando alquiler, que es lo que venimos haciendo cada vez que vamos a Argentina. Y bueno, era la construcción más antigua que en peor estado estaba, porque si se acuerdan esas primeras imágenes cuando entramos y en el techo estaba entrando agua, las paredes negras, o sea... Los fantasmas, los fantasmas. Les tengo que contar algún día de los fantasmas. Ay, ay, ay. Los espíritus. Así que bueno, por eso fue que comenzamos con el chalet, porque en realidad el hotel es mucho más nuevo, mucho más moderno y está en buen estado. Digamos que tiene buenos huesos. Así que... La estructura está muy buena. Yeah. Falta, ¿cómo se dice? Falta modernizarlo. Sí. Porque fue una estructura que se hizo en la década, a comienzo de los 80, pero muchos de los azulejos y todas las cosas que se instalaron, sanitarios, se habían comprado en la década del 70, cuando la elección en Argentina era muy limitada porque no había importación, era todo... entonces hay que modernizarlo, le hace falta mucha cosmética, cambio de puertas, los baños hay que ponerlos... a la fecha y calefacción. Las conexiones están, pero hay que terminar esa faltan parte. los radiadores que Sí. con mi hermano nunca los pudimos instalar, nunca tuvimos los fondos para llegar a hacer eso, pero la caldera está, quién sabe en qué condiciones esté, porque hace 30 años que no funciona, o sea que tal vez se pueda recuperar, pero veremos cuando llegue el momento. Así que sí, esa es la razón. Así que bueno, esa ya está contestada. ¿Cómo viene el tema de la casa de Berna? Ahí podés poner unas fotos aquí en el video. Sí, después. sí, me enviaron fotos justo esta semana. Siguen trabajando, obviamente por las fiestas, Navidad, Año Nuevo, es verano en Argentina, así que todos se van de vacaciones. Medio como que estamos avanzando un poquito más lento, pero sí terminaron de refaccionar el baño completamente. Esta semana iban a empezar a pintar el interior y ya están viendo el tema de, ¿le dicen aberturas o cerraduras? Aberturas. Aberturas, las luces afuera y ya lo están poniendo bonito. Así que falta poco y bueno, cuando lo terminen les vamos a avisar y les vamos a compartir las imágenes que nos envíen. Como nosotros no estamos ahí en este momento, les vamos a compartir los videos y las fotos que nos van llegando. Desde ya, gracias a todos aquellos que colaboraron con el fundraiser. Sí. Gente de todos lados, ¿no? De todo el país y de todo el mundo también. Todo el mundo, todos que quisieron contribuir para que ese proyecto se lleve adelante. Sí. No es nada que va a ser para uso personal, va a ser para la comunidad, como ya saben, y esa es una señal de cómo con la unión podemos hacer la fuerza, ¿no? Una gotita cada uno, si somos muchos, llenamos el vaso. O sea que sí, muchas gracias a todos los que colaboraron, muchísima gente totalmente desinteresadamente hizo su contribución, y sí, yo creo que pronto lo vamos a poder ver realizado, y como les digo, no es nada que vamos a usufructar nosotros, la familia, sino que fue para la comunidad lo que se está haciendo, y ha tenido muy buenos resultados la colecta que se hizo. Así que gracias a todos, y para nosotros lo más importante cuando hacemos algo así es mostrar las cosas en blanco y negro sobre la mesa, y bueno, ¿qué se hizo con el dinero? Bueno,
El tema está de que se está trabajando y eventualmente cuando ya esté todo hecho le vamos a dar una idea de qué se hizo con qué, ¿no? Ya. Así que no se preocupen que el tema ese está funcionando y no... Con nosotros pueden estar tranquilos y completamente seguros que aquí no hay ningún tipo de... ¿cómo se llama? Nada raro. Nada raro, ¿no es cierto? La cosa, cuando se hace algo, al grano. Ya. Así soy yo y de ninguna otra manera participaría en algo que fuera tal vez algo dudoso, porque no es mi forma, Ya. ni Audrey tampoco, por No. supuesto. Y también menciono el tema recompensas para todos los que aportaron y si querían recibir la recompensa. Eso ya estamos organizando para empezar a hacer los envíos pronto. Tuvimos que enviar a imprimir las remeras y las bolsas, todo eso. Así que una vez que nos llega el stock, tenemos que organizar todo y ya empiezan a salir los paquetes. Sí, tampoco se olvidó esa Ya. parte, No. capaz que la gente dice, bueno, yo pedí algo y no llega. No, Bueno, va a llegar. es Va a que había que saber cuántos hacían falta para hacerlo, construir, imprimir o fabricar y Ya. después recién se pueden empezar a enviar. Ok. Bien. Próxima pregunta. Esa es para vos, que te la han hecho muchas veces en los videos. ¿Por qué no contaron nada sobre el embarazo? Ok. No es que fue intencionalmente que desde un principio pensé, no voy a contar nada, lo voy a esconder. Eso no fue la intención. Yo sí quería tener un embarazo tranquilo, con pocas opiniones, sin críticas, que puede suceder muchas veces en internet. Y bueno, la verdad es que no tenía panza hasta el 6º mes. Sí. Ya cuando nos íbamos de Argentina se empezaba a ver un poquito. Y bueno, una vez que llegamos a Canadá, ese último trimestre, fue tan ocupado yendo al médico y organizando cosas que medio como que el tiempo pasó volando y recién estábamos publicando los videos que habíamos filmado en Argentina en los meses previos. Así que no había nada para ver. Así que bueno, una vez que llegó la bebé, ahí la presentamos. Claro, Tipo eso Lion King. Y bueno, muchas veces nosotros sabemos que de familia va a haber 99.99% de comentarios positivos y con felicitaciones, pero siempre están esos negativos que a uno dice por qué la gente puede ser muchas veces tan ponzoñosa, ¿no? Y entonces Audrey medio como que dijo... Quería un poquito de tranquilidad en ese tema de qué me van a decir, qué me van a escribir, con qué me voy a encontrar. Así que prefirió decir, bueno, lo hacemos al final cuando ya... Bueno, otra pregunta. ¿Vale la pena ser emigrante hoy en día? Depende de dónde vaya y es una pregunta bastante difícil, siendo que viene a alguien que ha sido emigrante, ¿no es cierto? No una vez, un par de veces. La situación mundial en este momento está bastante complicada. Si se quiere, ya no hay un país que uno diga panacea, ¿no es cierto? ¡Wow! Acá se puede vivir como uno podría haberlo dicho tal vez cuando emigramos nosotros, que los Estados Unidos era la meca y con salarios mínimos se podía tener una calidad de vida muy, pero muy buena. Hoy ya Estados Unidos está teniendo muchísimos problemas económicos, Canadá está teniendo muchísimos problemas económicos, Europa está teniendo problemas económicos, o sea que sí vale la pena emigrar, por supuesto, porque uno siempre puede tener mejores posibilidades, pero tampoco no hay que tal vez hacerse una idea de que va a ser todo una caja de bombones o un picnic. Las situaciones están complicadas. Acá lo hemos visto nosotros en Canadá, por ejemplo, que puede tener muy buena calidad de vida, pero siempre lo digo, todo depende con qué tipo de calificaciones llega la persona, ¿no es cierto? Antes que llegaba a trabajar de lo que fuera, sí, vivía bien. Hoy día acá con un salario mínimo de 15 o 17 dólares la hora, canadienses, ya está al borde de la pobreza. Sí, de vivir bien o de vivir tan ajustado que uno muchas veces se pregunta, bueno, sí, pero este país lo que lo hacía interesante era de que
tenía muy buena calidad de vida y con salarios regulares, digamos. Entonces uno se aguantaba el clima, el frío, los meses de invierno, valía la pena. Pero hoy llegar aquí para sobrevivir, tal vez como uno puede estar sobreviviendo en América Latina y encima tener que chuparse estos inviernos de 6, 7 meses, 30, 20, 40 grados bajo cero, no sé qué tan conveniente es ya, como que la balanza está un poquito... Bueno, puede ser que la situación se mejore. Acá estamos desesperadamente esperando elecciones en Canadá y puede ser que podamos tener un cambio positivo, ¿no? En Estados Unidos, bueno, ya las elecciones sucedieron y vamos a ver qué pasa con el señor Trump. Próxima. ¿Cuántos años tiene Togo? Y Togo cumplió 9 en agosto, va para 10. Se nos está haciendo mayor el baby de la familia, así que sí, esa es la edad de Togo. Oh, mira, qué plato. ¿Cuáles son sus platos favoritos en parrilla peña? ¿Vamos ahí tan seguido cada vez que estamos en Buenos Aires? No, mi plato favorito ahí me como un bife de chorizo o un plato de milanesa con papas fritas. Yeah. Tienen muy buenas. Para mí siempre es el bife de chorizo y la ensalada completa, esa que viene con huevo y zanahoria y... ¿Cómo se llama? Remolacha. Remolacha, no berenjena. ¿A vos te gusta eso? Viajás 15.000 kilómetros para comer pasto. Es la mejor ensalada. En el país con las mejores carnes del mundo. Si quieres comer pasto, andá a pastorear ahí abajo los árboles, ¿viste? Porque... Ay. No, pero sí, se come rico ahí. Sí. El bife de chorizo es fabuloso. ¿Cuál es? Yo acá no conozco mucho y ustedes no conocen todo, pero le preguntan, ¿cuál es el parque nacional favorito en Argentina? Ok. Yeah. Yo no les puedo contestar porque hasta ahora no conozco. Bueno, yo te quiero llevar a conocer Patagonia la próxima vez que viajemos a Argentina. Hay 2 parques nacionales que nos encantan a mí y a Samuel. El primero es... ¿A Samuel y a mí? A Samuel tal vez. Y a mí, al revés, la gramática. Yeah. El Parque Nacional Los Alerces, que se lo puede acceder vía Esquel o el Bolsón por el norte. Ahí hemos estado un montón de veces, así haciendo excursiones o visitando con amigos o yendo solos en bus para pasar el día haciendo trekking. Muy, muy lindo y el color de los ríos es como, no sé, turquesa, verdoso, bien bonito. Y el otro parque que nos gusta es Los Glaciares en Santa Cruz, que se puede acceder vía el Calafate o el Chaltén por el norte, para hacer trekking en el norte y visitar los glaciares en barco por el sur. Bueno, eso de lo que conocen, porque hay muchos parques nacionales que no conocen. No. Por ejemplo, están las lagunas de Iberá, todo eso. No hemos estado, no. A mí me gustaría ir a la laguna esa de Iberá. Yeah. Ahí dice que podés nadar con los caballos. Tengo que perder peso porque si me tiro arriba de un caballo me ahogo yo y lo ahogo al caballo también, ¿no es cierto? O sea que sí, entonces bueno, cuando conozca un poquito más, yo también les puedo contestar ese tema. Sí. Otra, ¿los bebés canadienses duermen la siesta afuera como en Noruega y en Finlandia? Como en los países nórdicos. Nunca he visto bebés durmiendo afuera en Canadá. No, porque bueno, las temperaturas aquí también llegan a ser bastante extremas y la gente en ese sentido no tiene costumbre de dejar los bebés afuera cuando van tal vez a un café o algún lugar así que... Se nos apagó la cámara, como el video se hace largo, la cámara piensa, se olvidaron de mí, la dejaron prendida y ya terminaron. Bueno, entonces aquí los bebés afuera no duermen. Tal vez en verano, si van de campamento o eso sí, pero en invierno no. Pero, o sea, la gente sí sale con sus bebés bien abrigados a caminar, pasear, hacer las compras, todo ese tipo de cosas. Los bebés salen de la casa. ¿Tuvieron alguna vez alguna situación crítica en sus viajes? ¿Ustedes? Estábamos pensando, tratando de ver qué nos ha sucedido, que nos haya traumado o no sé, que haya sido algo peligroso, pero la verdad que no, hemos tenido mucha suerte. La única historia que a mí se me ocurrió es que cuando iba viajando por Tailandia con Samuel, estábamos haciendo un viaje en tren hacia el norte de Bangkok a la ciudad de Chiang Mai. Y el tren donde íbamos viajando estaba cruzando por un túnel y se descarriló. O sea, se salió de las vías, de los rieles y el tren quedó ahí tirado de costado.
Y a nosotros no nos afectó mucho porque veníamos en la parte trasera del tren, fueron los primeros vagones que saltaron y se cayeron, pero sí tuvieron que venir a rescatarnos porque estábamos en el medio de la selva y estuvimos ahí en espera por varias horas. Después tuvimos que bajar todo el equipaje y caminar por el túnel con linternas hasta que salimos a la selva y de ahí a encontrar un camino donde habían enviado buses para venir a rescatar a todos los pasajeros. Así que esa fue una gran aventura, pero no, a mí no pasó nada. La única fue una vez, la primera vez que regresaba a la Argentina, desde que estaba en Canadá. No había regresado desde que había salido. Y el viaje en aquella época viajábamos con la Canadian Pacific de Montreal. Y cuando el avión despegó, se sintió un tremendo... Fue como un golpe, como si algo se hubiera partido y se nos prendió fuego un motor. Justo donde estaba yo sentado. Se prendió fuego, salían las llamaradas que llegaban hasta la cola del avión. Así que bueno, como ustedes saben, el avión no tuvo que seguir levantando altura para poder dar la vuelta y volvimos al aeropuerto y aterrizamos. Qué feo. Y sí, fue bastante, medio como que por un tiempo me quedó como un temor de viajar en aviones, ¿no? Porque uno dijo, que estuvo cerca eso, no sabía si pude explotar, reventar o no, pero aterrizamos bien y... Claro, de ahí, viste, bajó la gente y todos al bar, viste. ¿Al bar? Todos al bar, en fila, sí, viste. Así que, aparte de eso, no, ninguna otra situación. Yeah. ¿Qué vinos que no son de Argentina prefieren? Yo, para mí, no lo pienso mucho, los vinos chilenos. No sé, muy lindo el nacionalismo, todo lo que quieran, pero hay que reconocer las cosas como son. Chile tiene unos vinos... espectaculares, ¿ok? A la par o tal vez algunos hasta inclusive un poco mejor que los que tenemos en Argentina, pero dependiendo de las calidades. Por ejemplo, ellos tienen una varietal que en Argentina no existe, que es el Carmener. El Carmener. Carmener, que a mí me encanta y lo considero pero un vinazo, o sea que... esto no le quita que países como España, Italia, Portugal tienen muy buenos vinos también, ¿no es cierto? Pero de lo que a mí me respecta, yo voy con los vinos chilenos. Uruguay también tiene unos buenos, un Tanat, que es único para Uruguay. Si uno dice, bueno, todo depende qué varietal de uno esté hablando, ¿no es cierto? En Malbec, bueno, Argentina es el capo, ¿no? Pero sí... Argentina, Chile, el Tanat uruguayo. Y yo diría Alemania para los vinos blancos. Sí. Me gustan mucho los Riesling y el Gewürztraminer. Ese también. Yeah. Son buenos Esos vinos. dos. Así que sí, esa es otra pregunta. ¿Cómo les cambió la vida la llegada de Aurelia? La verdad que yo estoy sorprendida de lo fácil que ha sido. No sé si he tenido suerte con Aurelia, pero muchas veces la gente te dice, cuando tengas un bebé te va a cambiar la vida, te va a arruinar la vida, no vas a tener tiempo, vas a estar cansada, no vas a poder hacer lo que quieres hacer, viajar, trabajar, bla, bla, bla. Y te dan una lista como de 20 cosas y todo negativo, nada positivo. Así que, no sé, para mí después de haber escuchado tanto negativo, esta ha sido una experiencia muy positiva porque la bebé es alegre, tranquila, duerme bien durante la noche, duerme 10, 11, a veces 12 horas, duerme en la cama con nosotros, pide leche unas cuantas veces durante la noche, pero yo estoy durmiendo bien, estoy descansada, puedo seguir avanzando con mi trabajo en la compu y lo estamos disfrutando. Samuel también, así que nos ha cambiado la vida para el mejor. Sí, es muy bien, se porta muy bien la beba. Hay que decirlo que es muy tranquilita, no causa ningún problema, es una bendición, ¿no? ¿Qué viajes piensan hacer en el 25? ¿Y han logrado llegar a conocer todas las cosas que han querido? A ver, cuéntanos si has llegado a conocer todo lo que quieres o qué falta todavía. Me gustaría ir a la Antártida. Pero bueno, el costo de los cruceros es súper caro. Tal vez hay alguno mirando que opere cruceros a la Antártida y nos quiera dar un pasaje a cambio que le hagamos unos lindos videos. Escriban, ¿sí? Contáctense con Audrey que enseguidita nos vamos a la Antártida.
¿ok? Y también tal vez pensamos ir a la ciudad de Nueva York en la primavera a revivir todos los lugares que yo les he contado en los videos cuando llegamos a la ciudad de Nueva York en el año 1970, donde vivimos, donde trabajamos, donde tuvimos el restaurante, en fin, hacer ¿cómo se dice retrace en español? No sé, como un recorrido para revivir Sí, el pasado. ¿Puede exactamente, ser? y así por supuesto los llevamos a ustedes porque vamos a hacer los videos, ¿no? Y vos, no sé, si has conocido todo lo que te hubiera gustado conocer. No, un país que quiero conocer es Uzbekistán. Me gustaría ver la arquitectura en ese país, me interesa mucho. Y también la Antártida. Ese es el último continente que... En Uzbekistán vas a tener que comer carne de camello y vas a tomar leche de burro, porque Y bueno, ya lo he hecho en Kirguistán, así que son tan países... difícil no va a ser. Bueno, otro es, le van a hablar a Aurelia en español. Por supuesto. Acá el que no aprende español es desalojado directamente. Bueno, lo toleramos al Colorado porque le cuesta un montón, ¿viste? Pero ¿cuántos años hace que ya te casaste con él? ¿10 años? Sí. ¿Y No, todo? ¿más? ¿Cuánto fue? Ok, no, 10 años de casada y nos conocemos 12. En 12 años no pudo aprender el español todavía, no sale de Bueno, puede hablar de vino y de comida, refrescante y delicioso. lo más ¿no? importante. Ok, lo perdonamos porque le gusta el escabio y disfruta los asados. Entonces tiene, ¿cómo se dice? Identificación especial para poder quedarse acá en la casa. Mi hija Ariel también a la beba solo le habla en español. Sí. Me asombrea porque ella siempre medio como que no hablaba tanto en español con nosotros. Y desde que le nació la hijita solo le habla en español, con nada más que español le habla. Yo digo, la otra vez que vino a quedarse acá 2 semanas y yo no sabía, me quedé muy sorprendido. O sea que la beba entiende ya todo lo que es español, pero no sabe una palabra en inglés, ¿no? Pero el Eso inglés aprende con el papá. lo aprende con el papá cuando empiezan la escuela, enseguida entre los amigos ahí. ¿Ustedes en cuánto tiempo aprendieron? En meses. Sí, o sea que lo importante ahora que son esponjitas y absorben todo, es hablarle en el idioma que después les va a costar un montón aprenderlo. Y si por ahí tienen que viajar y ver familiares que hablan español, como no es posible que no se vayan a poder comunicar. Yo en eso estoy 100% de acuerdo. Tienen que hablar español. Sí. Ok, ¿qué le pareció Necochea después de haber vuelto 55 años más tarde? Ahí hay mucha tela para cortar, ¿eh? ¿No? No sé si no hacemos un video separado sobre ese tema, porque va a ser largo. Ok, ya si quieres. Si les interesa, comenten. Sí, haga un video sobre qué le pareció regresar a Necochea después de 55 años. Y íbamos a hacer un video con las impresiones y todo eso, pero se nos pasó. Así que al final no lo hicimos. Pero mejor hacerlo separado porque si no este video va a ser de 4 horas. Ok, todo tiene lo que bastante tengo, para decir todo lo que sobre tengo para Necochea. decirle sobre Necochea. Okay. No tienen miedo de que se les meta un oso en la casa. Tienen armas de fuego. Ok. A Audrey no le gusta esa pregunta, ¿viste? No, a mí no me gustan las armas de fuego. Vive atemorizada. Bueno, los osos, hay casos en que se meten adentro de las viviendas, ¿sí? Sucede, se meten adentro de los autos, se meten adentro de las carpas cuando uno está haciendo campamento. Siempre si hay comida adentro, hay un olor que los atraiga, se meten adentro. Y en las casas sí, puede ser que si uno ha hecho un asado o ha cocinado algo adentro, freído carne o algo así, puede haber una posibilidad de que vengan y quieran tratar de romper una ventana para meterse. Pero bueno, sí, para ese tema en los meses de verano yo siempre duermo con un arma preparada al lado de la cama por las dudas que haya una invasión. Entonces hay con qué... ¿Qué vas a hacer si decime, se te mete un oso de noche, te rompe la ventana y lo encontrás en el medio de la sala, husmeando ahí? ¿Qué le vas a decir? Chichu, 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 fuera, fuera, fuera. Tenés que tener algo como que si, no porque uno dice lo voy a fusilar, pero si el animal te ataca y es cuestión de vida o muerte, bueno, está permitido. Okay. Entonces,
tengo armas de fuego. Nunca hemos mostrado en los videos porque Audrey siempre dice, No no, me gusta. pero si les interesa a algunos saber, yo les cuento en otro video. Dejen Yeah. saber ahí también. ¿Cómo no va a estar armado Daniel? Me extraña. Hay un sheriff nuevo en el pueblo acá y no va a estar armado. No. A ver, ¿qué necesita Argentina para ser un país perfecto? La lista es larga, pero yo pienso que lo principal y primordial en el país, ese y no solo en Argentina, sino que en toda la América Latina, es terminar completamente con todo lo que es impunidad. Usted elimina la impunidad, eso lo he aprendido en este país. Castiga al que merece castigo y va a ver como de la noche a la mañana desaparecen el 75% de los grandes problemas que pueden tener los países, como en este caso Argentina, con la inseguridad, la corrupción, los abusos, la viveza, las avivadas. Todo eso es muy fácil eliminarlo cuando la ley funciona, y para que la ley funcione en Argentina hay que limpiar las cortes, sacar jueces, sacar afuera por incumplimiento de deber. Gente nueva que quiera hacer las cosas bien y que quiera actuar. No es posible que un caso contra alguien esté durmiendo en un escritorio de un juez durante 15, 20 años y no pasa nada. No, así no funciona porque es un mal ejemplo para la sociedad. El que está, al que no se lo castiga, los otros ven y dicen, uy, mira, es un corrupto, es un ladrón, es esto, aquello, no le pasó nada. ¿Y yo? Y bueno, hay muchos que deciden ir por el mismo camino y ahí tenés una sociedad que está totalmente descuajeringada. Yeah. No sé, eso es lo primero. Después hay muchas otras cosas, pero lo primero y primordial es eso. Yeah, la gente se porta bien cuando hay consecuencias y eso me hace pensar en Singapur, donde ni siquiera puedes masticar chicle Miren, y escupir. Singapur era uno de los países más corruptos del mundo. Vos sabés, ¿no? Era un país que la corrupción era imposible, hasta que llegó una persona que no me acuerdo el nombre, ¿cómo vos lo sabés? Vamos a googlearlo. Bueno, y él tomó las riendas y dijo que se termina todo. Acá no. Inclusive creo que lo metió preso, no sé si fue a un hermano o al tío, todo. Y miren lo que es Singapur hoy en día. Pero se pueden hacer las cosas cuando hay voluntad de hacerlas. ¿Okay? A ver, la última. ¿Le interesaría ocupar algún cargo político en Argentina? A ver, esa también hay para largo rato y siempre, yo creo que una persona con la experiencia de vida que tengo yo y haber vivido en países como Canadá durante tanto tiempo y haber visto cómo se hacen las cosas, qué es lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo, cómo hace falta... tengo ideas muy buenas de lo que se podría hacer en un país como Argentina, pero claro, no conozco a nadie ni nadie me ha contactado para nada. O sea que ayer me enteré de que había un portal del gobierno argentino con sugerencias para ver cómo se pueden hacer las cosas más ágilmente y cuáles serían leyes que habría que cambiar o derogar porque son impedimentos. Y les escribí. Ahí lo tengo una copia en el teléfono de lo que le mandé. Les escribí sobre el tema de la importación de vehículos al país, no solo en Argentina, esto pasa mucho en todos los países de América Latina. Cuando un emigrante o un ciudadano o un residente o alguien que está viviendo en el extranjero quiere regresar a la Argentina y traer su propio vehículo. Y el problema que hay es que en Argentina, por ejemplo, te permiten solamente entrar un vehículo que tenga un valor hasta $15.000 US, Estados Unidos. Y hoy acá por $15.000 estadounidenses es poco lo que se puede conseguir en buenas condiciones. Probablemente va a conseguir un auto que esté bastante baqueteado, que esté bastante oxidado, porque acá se usa sal en las rutas de invierno y oxida y corcome todo el metal. O sea que yo les digo... Por favor, cambien esa ley porque tal vez ayudaría a que mucha gente tome la decisión de regresar al país. Por ejemplo, en este momento, si yo me quisiera regresar a Argentina, tengo el auto aquí en el garaje, el Volkswagen, el Tiguan. Es un modelo 2024, lo compré, es mío, lo cuido, lo quiero, lo lavo, lo amo, lo tengo como... Y
si yo quisiera regresar en este momento a Argentina, ese auto no lo puedo llevar libre de gravámenes impositivos. Tal vez lo podría llevar, pero me pegarían sobre la cabeza con los costos de derecho de importación. ¿Y por qué? ¿Por qué yo no puedo llevar este auto si he vivido, como dice la ley, más de 2 años en el extranjero? El auto tiene que ser usado. ¿Y por qué le ponen un precio? Si yo me quiero llevar un auto que tenga un valor como este, que es superior a los $15.000, no lo puedo hacer. Entonces, esa ley me parece que hay que cambiarla. Y al ciudadano que quiere regresar al país, decirle, señor, usted tiene el auto comprado, lo tiene ya por varios meses, sí. ¿No es un vehículo nuevo? No. ¿Pasó más de 2 años viviendo fuera del país? Sí. Llévelo. Así que, bueno, y entonces sí, el tema me llama la atención que no haya tratado de contactarme nunca ningún periodista de Argentina, alguien para preguntarme cómo se vive acá, qué habría que cambiar, no sé, viste, por ahí, tal vez otro programa, porque he escrito varias cartas a la gente allá ofreciendo... ¿Soluciones? No, ¿cómo se dice? Consejería, consejos. You know? Advice, consejos. Eso tiene asesor, ¿ok? ¿Qué pasa en Argentina? ¿Qué cosas hay que cambiar? ¿Cómo podemos mejorar? Nadie contesta más que decir, recibimos la carta, muchas gracias, tenemos un equipo muy profesional, pero he tratado, así que veremos. ¿Qué más? Esa fue la última. Esa fue la última pregunta, entonces. Sí. Ok. Así que, ¿cuánto hemos estado hablando? Yo creo que por lo menos 50 minutos. Este ya es el segundo clip. Bueno, o sea que entonces, en lugar de tener una comilona, como hacemos siempre, para Año Nuevo, les vamos a dejar este video, que por ahí les contesto alguna de las dudas o inquietudes que puedan tener. Sí, si quieren más videos de este tipo, lo único que tienen que hacer es comentar y dejar preguntas en los comentarios, o si no, cuando volvamos a hacer un video así, yo pregunto por Instagram y ahí pueden enviar. Claro, los que no ven el Instagram de Audrey no se pueden haber enterado de esto. En los comentarios pueden dejar sus preguntas. Tienen que entrar. ¿Cómo funciona eso? Yo no sé mucho de esa cosa. Y bueno, no todos usan redes sociales, no todos están en Instagram. Okay. Así que mejor en los comentarios, ahí los vamos a ver. Sí, los comentarios los leemos. Como mucha gente se pregunta, hay veces por qué no contestan todos los comentarios, es que hay miles de comentarios. Sí. Contestamos cuando hay preguntas o si vemos algún tema que se repite. También ponemos corazoncito para que vean que sí estamos leyendo. Los leemos, pero se puede contestar miles de comentarios en cada video. Porque si no, no filmamos y no editamos. No, nos dedicamos nada más a conversar. Entonces, la mejor forma sería algo que les interese saber, preguntarlo y después hacer un video de este tipo, y de esa manera le podemos contestar a la gran mayoría, a todos aquellos que han tenido alguna pregunta, ¿no es cierto? Así que, bueno, por supuesto van a seguir los videos, vamos a ver qué nos cocinamos ahí afuera en la nieve uno de estos días. Estamos tratando de ver si conseguimos, esta semana íbamos a ir a la carnicería, a ver si nos podían hacer cortes especiales de carne, como consumimos allá en Argentina o en Chile, en Uruguay, en América Latina, los cortes nuestros. Porque acá son todos diferentes y son un poquito, no todo es para la parrilla y toda esa cosa. Entonces estamos tratando de ver si nos pueden hacer unos cortes a pedido y de esa manera podemos hacer algo un poquito más interesante, ¿no? Bien, así es. ¿Qué más? Creo que esas son las novedades, ¿no? Sí, más que esto, no sé, algunos preguntaban sobre el tema de mi salud también. Ah, sí. Tu pierna, tu lunar. Mi pierna ha cicatrizado bien. La operación esa, la intervención que hicieron para extirpar el cáncer, era cáncer de piel, fue exitosa porque la doctora pudo sacar todo. Cuando hicieron la biopsia mostró de que los bordes estaban limpios, o sea que cicatrizó muy bien, me queda un poquito nomás de
más oscura la piel, pero no pasa más nada. Y sobre el otro tema que he estado teniendo problemas con el tema de la presión, no sé por qué, se me fue a la estratosfera. Un día tenía como 220. 22, 23, una cosa por el estilo. Así que bueno, me dieron otro tipo de medicamentos, no otro tipo de medicamentos, sino que me incrementaron la dosis que parece que estaba tomando, era muy baja y se ha estabilizado. El tema de los exámenes por el tema de la respiración, me dijeron que en una semana me daban los resultados, hace ya más de 2 semanas, bueno, son las fiestas, pero todavía no he tenido nada, o sea que muchas veces cuando no se comunican es porque está todo normal, no hay ningún problema, y por ese lado, sí, está la cosa, vamos a ver, los exámenes, los análisis de sangre salieron todos bien, no hay nada que uno pueda decir peligroso, pero bueno, cualquier cosa les dejo saber. Hasta el momento está todo encaminado, va todo bien. Me quería hacer ya todo este tipo de exámenes porque antes de viajar nuevamente no hay peor cosa que enfermarse fuera de casa, ¿no? O en lugares como allá en Córdoba, en el medio de la montaña, donde no hay acceso rápido, digamos, a centros de salud y todo eso. Y esta semana también estuve en el médico porque creo que ya me toca otra colonoscopía. O sea que me van a avisar cuándo va a ser el examen ese. Y sí, así que todavía estoy aquí vivito y coleando, ¿no? Así que sí. Y bueno, esas son todas las cosas más o menos que tenemos para contarle. Las preguntas eran más de 500, pero se repetían mucho. Yeah. O sea que tratamos de encontrar más o menos las que... las más frecuentes, digamos. Sí. Y si alguien que tenga algún amigo en el gobierno o algún político está mirando y quiere contactarse, bueno, vos tenés el email, te pueden mandar un email. Pueden contactar. Hay email en YouTube. Sí. Necesitan un poco de ¿asesoría? Idea, asesoría, cosas a cambiar, cómo funcionar. Tengo una lista, pero imagínense, ayer en cuanto me enteré que estaba esa página para poner la sugerencia de las leyes a cambiar, ahí nomás agarré la computadora, llené el formulario y catapumba, les mandé una. Vamos a ver si toman acción. Pero, ok, los dejamos con esto y siempre dispuestos a tratar de complacerles y ver qué más podemos hacer que sea de interés, ¿no? Y también nuestros mejores saludos para este 2025. Muchos éxitos, buena salud, felicidad. Sí, mire, salud allá arriba, porque este año pasado que nosotros hemos estado lidiando un poco, mi esposa y yo, con temas salud, uno se da cuenta que no tiene la salud, no, de nada sirve todo lo demás. O sea que salud tiene que estar allá arriba en el puesto número 1 y después todo lo demás se puede llegar a realizar, a adquirir, a poder concretarse, pero si no hay salud, puede tener 100.000 millones de dólares en el banco y no le van a servir de nada porque usted no puede hacer nada. O sea que hay que cuidarse. Okay. Eso sí, un vasito de vino de tanto en tanto no me lo van a negar porque hasta ahí llega, hasta ahí llega cómo me cuido. Yeah, okay. Ese es el video de hoy entonces. Lo dejamos con esto, familia, y nos vemos en el próximo. Chao, chao. Chao, chao.